sin ser perfecta, esto es un extraordinario logro y además es un logro la perseverancia, gracias a la persistencia, a la convicción que teníamos madres y padres de que era nuestro derecho, porque lo había sido desde el año 94, estar involucrados en la aprobación del presupuesto de las escuelas. Además, eso tiene una cantidad de ventajas y en el contexto de nuestra nueva situación de constitución, digamos, somos una república democrática que tiene los valores de la participación y el protagonismo como valores centrales. ¿Cómo es posible que no pudiésemos decidir, habiéndolo hecho antes, nuestro presupuesto? Además, tuvimos este fin de semana al vicepresidente de la República hablando de que era importante que los ciudadanos participaran en el presupuesto nacional. Con esa cara, ¿cómo le dices a papás y mamás que no pueden decidir el presupuesto en las escuelas? Entonces, esto es cónsono, uno, con un derecho que ya veníamos haciendo, que ya veníamos ejerciendo y que el ministro Aristóbulo Isturias, hay que decirlo, en el año 2005 nos arrebató o pretendió arrebatarnos, y que por constancia, con dedicación, nosotros logramos que este derecho fuese restituido y es bueno que lo ejerzamos. Por supuesto que no es perfecta, pero son las dudas fundamentales, ¿no? Porque leía una declaración de la Cámara Venezolana de la Educación Privada que tiene ciertas dudas alrededor de lo que significa esta resolución. Sí. Primero hay que nuevamente valorar lo que contiene, que es muy bueno. Tal vez lo negativo, lo primero que hay que decir desde el punto de vista negativo es, cónchale, ¿cuánto tardaste para decírnoslo? Es decir, habría sido perfecto si hubiésemos sabido de esta resolución en mayo. Pero bueno, no se hizo, es decir, no fue tan oportuna como debía haber sido. Sin embargo, hay colegios que ya tomaron decisiones. Y tenían que haberlo hecho, porque la experiencia del año anterior fue que nunca se tomó la decisión, es decir, nunca salió una notificación de qué era lo que había que hacer. Y las escuelas necesitan funcionar. Pero aún así, lo que contiene es positivo, nos devuelve el poder a los padres de participar en esta decisión, le da una tranquilidad inmensa a los directores de escuela que tenían que bregar unas donaciones y hacer un esfuerzo extraordinario para lograr que los presupuestos cuadraran con las normativas que teníamos en ese momento. Así que esta es una buena noticia para los directores, es una buena noticia para los padres y es una buena noticia para la escuela. Ahora, el caso que también generaba inquietud, el caso de la participación de la comunidad extramuros, ¿no? Es decir, de los consejos comunales, etcétera, etcétera. ¿Queda suficientemente claro con esta resolución? Absolutamente. Además, esa es otra cosa muy llamativa que hay que destacar en esta resolución. Ese enredo de la escuela como centro del quehacer comunitario y las organizaciones comunitarias metidas dentro de la escuela, de la que habla la resolución 58, en esta resolución se define como asamblea escolar única y exclusivamente a quienes tienen que pagar de su bolsillo para mantener esa escuela, que son los padres. Entonces... ¿Esa resolución 058 queda eliminada? No, pero habiendo obtenido este logro, ahí ya estamos apuntando ahora. Es decir, el mingo lo ponemos allá, a tener una mejor resolución 58. Esa resolución tiene varias cosas que decir sobre ella. Uno, fue ilegal por inconsulta. Dos, tenía un año para ser modificada y no fue modificada. Nosotros entregamos las propuestas para que pudiera ser modificada y no se hizo. Y la verdad es que después de año y medio, casi 2 años de tratar de implementarla, y nosotros fuimos quienes acompañamos a las escuelas a hacer eso, muchas de las escuelas que lograron constituirse consejo educativo fueron a la taquilla única y se consiguieron una taquilla cerrada. Todavía no han obtenido su certificado. Entonces, allá estamos apuntando. Ahora que tenemos este logro, ahora tenemos que apuntar a una mejor norma. Además, esa resolución 58 tenía una nefasta carga ideológica, ¿no? Sí, y además estaba muy mal redactada, a diferencia de esta norma que tenemos que estar claramente escrita. Es decir, entre las virtudes que esto tiene, da dolor tener que destacar eso, pero está bien escrita, está claramente escrita, no hay dudas sobre los conceptos y eso es positivo. Pero también hay otra cosa que nos planteamos a la luz de esta norma. Esto se aplica para las escuelas de gestión privada, pero el presidente Chávez en el año 99 le quitó el derecho a papás y mamás en las escuelas de gestión oficial de poder hacer aportes a sus escuelas para proyectos particulares. Y ese es un derecho que queremos ganar de nuevo. La escuela pública, ¿cómo queda frente a esto? ¿No? Está bien, se solucionó el asunto de la apariencia para la educación privada, pero para la escuela pública. Ese punto es importante. Entonces, entre nuestras metas ahora, ante este logro para las escuelas de gestión privada, nosotros queremos lo mismo para las escuelas de gestión oficial. En Venezuela no podemos discriminar un sector y otro. No puede ser que padres y madres en las escuelas del sector oficial no tengan derecho a hacer aportes económicos para proyectos que consideran importantes
y la contrapartida, sus pares, nosotros en otras escuelas sí lo tengamos. Eso no es justo y tiene que cambiar. No, y además cuando se hace el repaso, que parece que es recurrente, es una constante del estado en que se encuentran las escuelas públicas, nos encontramos que hay unas que están bien, pero otras están muy, muy mal. Estado calamitoso incluso. Sí. Esos aportes que papás y mamás hacían en las escuelas de gestión oficial antes del 99 eran precisamente para eso, para garantizar que los baños estuviesen en buenas condiciones, para mejorar una cancha deportiva porque había una necesidad, para mejorar los pizarrones de los salones de clase porque no llegaban los insumos para eso. Y eso que es tan importante, y con los cuales además hacía a los padres un aporte de corazón porque era para sus hijos, claro. Se les prohibió. Ahora, retornando a la resolución que se conoció el día lunes en Gaceta Oficial, ¿cuáles serían las coordenadas y orientaciones que deberían tener los padres en las asambleas de colegios para determinar cuáles son las matrículas, cómo participar y cómo involucrarse en el presupuesto del colegio? Claro. El primer reto, primero hay que leerla, es sencilla, no es demasiado larga, está disponible en distintos sites y la red de padres puede entregarla por correo si ustedes nos escriben a la reddepadres@gmail.com. Lo primero es leerla. Grosso modo lo que establece es que la asamblea escolar escoge a 5 representantes que van a estudiar el presupuesto planteado ahora en términos de estructura de costo como manda la ley de costos y precios justos. Eso es un reto, porque esa ley de costos y precios justos estaba pensado para otro tipo de emprendimientos, una fábrica de zapatos, una industria de entretenimiento. Hay que adaptar algunos de los ítems de ese cuadro al vocabulario escolar. Por ejemplo, se considera como gasto lo que las directivas incurren en algún gasto de representación o salario. Pero lo que pasa es que cuando hablamos de directiva de una empresa que hace zapatos, no estamos hablando del director de una escuela. El director de la escuela no es accesorio, es esencial. Claro. Entonces sí va a haber un trabajo de interpretación adecuada de esa estructura de costos. Entonces la escuela va a tener que hacer eso, los padres, ese grupo de 5 padres preaprueba esto y luego se presenta en asamblea con todos los requisitos de convocatoria y quórum que se establecen. Ahora, que deben determinar los padres en la asamblea cuáles son las prioridades, cómo vas a jerarquizar todo esto. Claro, o sea, son salarios, son, sí. Digamos, planta física, infraestructura del local escolar. Eso es muy interesante y ese es un aporte novedoso, que en verdad nosotros no tenemos ningún crédito sobre eso. Eso es un aporte que hizo la Dirección de Comunidades Educativas que creemos que es valioso. Ellos separaron estas cuentas, digamos, estos presupuestos en un presupuesto operativo de costos y gastos para la gestión regular de la escuela y un presupuesto de inversión. Si la escuela quiere crecer, tiene que plantearle a los padres un presupuesto aparte, para que los padres puedan decir, sí, nosotros estamos listos para acometer esta inversión o este año no, vamos a tener que dejarlo para el año que viene, pero diferenciando, discriminando lo que es esencial para la operación de la escuela este año y lo que representa proyectos de crecimiento de la escuela, que es un presupuesto aparte. Así que ese aspecto también es positivo. La parte salarial también es muy importante en ese sentido, Lila, porque sí. Hay información que surge, que se recibe, de que hay docentes que se marchan, docentes que se van en procura de mejores salarios, y en los colegios privados no en todos se pagan buenos salarios. En ese sentido, ¿cómo puede trabajar la asamblea de padres y representantes? Eso es un aspecto importantísimo. Entonces la escuela tiene, primero que los padres deberían contribuir a la elaboración del presupuesto y estar involucrados en eso y discutir con el docente, con el director, bueno, cómo están nuestros docentes importante pagados. La participación allí, porque no es nada más, bueno, voy un día y después no. Absolutamente, y esa es una de las cosas que queremos promover, que no sea el director solo o el administrador solo quien haga esto, sino que haya padres involucrados en esto. Y si el tema de los salarios, si hay dificultades para conseguir profesores o docentes, porque la remuneración no es adecuada, oye, hay que considerar aumentarla y ese planteamiento tiene que llevarse a la asamblea. Ahora, eso me imagino que lo evaluó también el Ministerio de Educación junto con las personas que le orientaron, porque alguien tuvo que haberle dicho, alguien se tuvo que haber sentado con ellos, alguien tuvo que haberle explicado cuál es la situación de las escuelas privadas, ¿no? Sí, primero nosotros pedimos una audiencia con la Dirección de Comunidades Educativas y fuimos recibidos en privado, pero luego el director de las Comunidades Educativas, Pablo Fernández, convocó a una reunión de trabajo y ahí hubo representantes de ANDIEP, que es la Asociación Nacional de Institutos de Educación Privada, ABEC, que es la Asociación Venezolana de Educación Católica, y nosotros, y estuvo gente del SUNDEP, este Instituto de Defensa de Precios y Costos Justos. Y la verdad es que una de las confesiones que se hizo en esa reunión es que esa ley no estuvo pensada para emprendimientos educativos, así que están en un proceso de cómo adaptamos estas leyes o esta norma a un emprendimiento educativo. Entonces estamos en un periodo de vamos a ver de adaptación, de comprensión de este área de actividad económica a la ley.
Bueno, gracias por toda esta información que era pertinente, Lila. Muchas gracias por entonces ofrecernos todos estos detalles y bueno, te renuevo la invitación para una próxima oportunidad.